Bien, muchas gracias tanto por la invitación. Un poco estoy aquí también por una buena casualidad, junto con otros colegas aquí de Argentina, de la Universidad de La Plata y de otras universidades en Colombia, propusimos una de las mesas. Y pues ya estando en esta dinámica, aquí Graciela me hizo la invitación también de participar en esta mesa, seguramente también porque hay algún reconocimiento a una trayectoria, algunas reflexiones en este campo. Entonces yo lo que también inicialmente, pero me voy a mantener, había planteado es como en buena medida referirme a una modalidad de producción de conocimiento que surge en el contexto de la educación popular, que llamamos sistematización de la práctica, sistematización de experiencias, en su potencialidad como investigación educativa. Pero obviamente, como decía aquí Catalina, pues uno, después de haber escuchado a Emilio, a María Teresa, a Catalina, pues no puede negarse también de ir haciendo comentarios, ampliaciones, discusiones con lo dicho, porque creo que si hay alguna riqueza puede ser eso, porque los papeles, los papers quedarán allí en las memorias, pero aquí lo que se construye es clave. Y podríamos decir un evento como estos pone en este caso pues como un punto de intersección entre prácticas, entre educación e investigación. Todas y todos los que estamos acá, de una manera u otra, estamos como en ambos terrenos. ¿Ves? Varios se han presentado como investigadores, los que han hablado hasta ahora, pero que también hacen docencia, es decir, lo educativo, que es su objeto de conocimiento, también lo tienen, están atrapados en ello, o sea, no hay una exterioridad. Y seguramente buena parte de los que están acá son maestras, maestros, educadores, que de todos modos si vienen a un evento es porque han hecho un papel, han hecho una investigación o desean incorporar lo investigativo a sus prácticas. Entonces estamos en un terreno ahí común. Pero precisamente habría que decir que, haciendo un poco parafraseando a Michel de Certeau, que esto lo dice para la historia, tanto la educación como la investigación son ante todo prácticas sociales y por tanto están relacionadas con contextos, con opciones, con tensiones, con conflictos. Es decir, ya estamos lejos de ese imaginario de una ciencia o una educación pura, neutral, inmaculada. No, estamos, entonces eso implica decir algunas cosas al comienzo. Igualmente, la educación como la investigación son también instituciones. Ya, es decir, hay un conjunto de estructuras, relaciones que condicionan unas reglas de juego, pero también son unos modos específicos de hacer cosas. Es decir, una artesanía, unos modos de hacer las cosas. Entonces, en ese contexto, precisamente yo, de punto de entrada, voy a plantear dos cosas. Uno, como una lectura breve del contexto actual, en lo que compete a lo educativo. Dos, un poco como explicitar desde dónde hablo, que es la educación popular. O sea, yo estoy acá un poco como educador popular e investigador social. ¿Qué significa eso? Y luego, pues ya un planteamiento básico de qué es eso de la sistematización, y si da tiempo, pues ubicar como unos rasgos que la caracterizan y que ahí entran también a dialogar o a discutir con cosas dichas. Entonces, el contexto. ¿Ves? Nosotros, los que venimos de esta tradición freiriana, consideramos siempre clave decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Desde dónde? Es decir, son prácticas que intencionalmente reconocen ese carácter de historicidad y de contextualidad. Entonces escribí: estamos presenciando en varios países de la región, por lo menos desde lo que conozco, México, Brasil, Colombia, Argentina, una oleada de contrarreformas educativas orientadas a subordinar totalmente, porque ya es un proceso que venía de antes, al sistema escolar a las demandas del capitalismo globalizado, bajo el pretexto, bajo los eufemismos de competitividad, calidad, eficiencia, reingeniería, gerencialismo, bueno, aquí es el managerismo, ¿no?
estas políticas y medidas apuntan a la funcionalización plena, por ejemplo, de estas reformas más recientes, apuntan, por ejemplo, a incidir también en la formación de maestros. Para Colombia, hace 2 años, se produjo un documento de la OCDE que se llama La educación en Colombia. Entonces allí incluso no se usa la palabra maestro, educador, sino recurso humano. ¿Ve? El viejo discurso también de los años 60 desde las tecnologías educativas. El diagnóstico que ellos hacen del sistema educativo en nuestros países, pues entre ellas incluye que parte de la mala calidad y el bajo desempeño de las chicas y los chicos en estas pruebas internacionales es por culpa de los maestros. Entonces, además de estas reformas, porque apuntan, por ejemplo, de nuevo a la homogenización curricular, que es un paso atrás de conquistas que se habían dado, están apuntando también a incidir en la formación inicial de maestros. En el caso de Colombia se expide un decreto en el que incluso, violando la autonomía universitaria, se dice incluso cómo deben llamarse los pregrados, las carreras en educación. O sea, ni siquiera hay la autonomía de decir vamos a crear, por ejemplo, allí, ustedes saben, los indígenas tienen unos altos niveles de organización y entonces habían creado una propuesta que se llama Educación de la Madre Tierra. Eso queda descartado porque solamente se puede hablar de enseñanza de las ciencias sociales, bueno. Y tengo entendido acá que también están transformando los institutos de formación, ahí porque es uno de los puntos de... igualmente, como les decía, también con el discurso, en Colombia hablan de derechos mínimos de aprendizaje, en la reforma brasilera también se está hablando de eso, es decir, con una idea de que hay que igualar la educación más allá de esas diferencias sociales y por tanto todos los niños y niñas y jóvenes deben saber algo mínimo, pero además están produciendo también en México guías y módulos didácticos que casi instrumentalizan pues la labor del maestro. Es decir, además en el caso de Colombia lo justifican diciendo que es que los maestros nos piden, o sea que en vez de asumir el desafío autónomo de la creación educativa que nos encanta a todos, no, entonces está todo prescrito, es decir, casi estaríamos acercando a algo que dijo Emilio, como decir, lástima que todavía no hay máquinas que enseñen, pero podríamos estar haciendo propuestas curriculares a prueba de maestros. Es decir, lo que está de fondo, que es lo que quiero plantear. Bueno, además otro rasgo de la reforma es también incidir y afectar las dinámicas de organización de los maestros. Es decir, poniendo restricciones a la participación sindical, a la actividad sindical, y en países como Colombia, pero no son ajenos tampoco ustedes, pues a la abierta represión. Ayer me llegaba precisamente un WhatsApp donde uno de los líderes de una de las asociaciones de educadores de una de las, como decir, de las provincias más combativas, pues fue asesinado, pero también pasa lo mismo en Michoacán, en Oaxaca, que son como zonas del país donde hay unos profesores más organizados, cosa parecida. Estaba hace 2 meses en Tierra del Fuego y entonces también los compañeros de la SUTEF nos comentaban un poco pues la difícil situación. Uno de ellos había estado detenido 2 años. Entonces, la lectura que yo hago, claro, siempre son lecturas de este contexto, es que entre otras cosas, además de esa funcionalidad, ve que no es nada nuevo decir el sistema educativo en función de las demandas del capitalismo, en este caso hay toda una intencionalidad de minimizar el lugar de los maestros y maestras como sujetos. Es decir, básicamente, como lo dice alguien, Hugo Semmelman, se están queriendo producir maestros bonsai, es decir, que no piensen por sí mismos, que tengan el mínimo de autonomía, que básicamente se conviertan en administradores o ejecutores de unos contenidos predefinidos, utilizando unas secuencias didácticas también prefabricadas, casi ya apuntando a lo que decía Emilio, que haya la máquina de enseñar y prescindan de los maestros. Entonces, por eso, a mi juicio,
esta pregunta por la investigación educativa y la posibilidad también que los maestros incorporen a su práctica estrategias de producción de conocimiento es una, no la única, posibilidad también de reempoderarnos como sujetas y sujetos. Es decir, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Emilio. Claro, hay unas dinámicas problemáticas de la educación que solo pueden ser miradas en claves macro, desde lecturas externas, haciendo uso de las estadísticas, es clavísimo, pero también, como él lo anunciaba, hay otras realidades de lo educativo que solo pueden ser comprendidas desde adentro, desde los saberes, desde la experiencia de quienes participan de estas prácticas educativas. Y entonces, aquí precisamente por eso estamos reivindicando, que es como lo que queremos proponer, una de las modalidades, ya lo decía María Teresa, que llamaríamos participativas de investigación social, que es la sistematización, que plantea la posibilidad y unas herramientas en la que los maestros y las maestras pueden producir conocimiento desde su experiencia y desde los saberes que ha ido produciendo en la práctica, entre otras. Es decir, por una parte, contextualizar, que no es la única metodología que nos apoyaría a eso, pues todos seguramente están más familiarizados con esta tradición anglosajona de la investigación-acción y Stenhouse, Eliot, todos estos. Pero aquí hay otra. Pero también, retomando lo planteado por Emilio, no estamos aquí haciendo una cuestión profética de decir, ahora está aquí la metodología que nos va a salvar a todos. No, es algo que nos va a dar herramientas pues, en este contexto más amplio. Entonces, uno, el contexto. Claro, podríamos decir mucho más del contexto, pero podríamos decir, hoy que más que nunca, es importante reconocer que la investigación, entre otras cosas, puede también ayudarnos a este reposicionamiento como sujetos de poder, pero también de saber y de deseo, como lo hubiera dicho María Teresa. Dos, quería también como hacer visible desde dónde hablo. Es decir, creo que si algo también hoy es un lugar común, pero clave en la investigación, es que el investigador, igual que el educador o quien habla, lo hace siempre en un contexto de enunciación, en un contexto social, en un contexto cultural. En el caso mío, yo me sitúo como en una tradición, como decir, nueva en la amplia historia de la investigación y de las prácticas sociales, pero que ya está, como lo ha dicho Catalina, también cerca de cumplir medio siglo de puesta en práctica, que es la educación popular. Ustedes saben, la educación popular básicamente yo la defino como una corriente pedagógica, como un movimiento educativo, con un conjunto de prácticas y discursos que nace básicamente a partir de la recepción, es decir, y radicalización de estos planteamientos iniciales de Freire de los años 60, que como decía Emilio, al parecer todos conocemos y tenemos ese referente. Ya la educación popular tiene que ver con, no solamente, como decir, porque un autor hace unos planteamientos, sino porque hay sociología de la recepción, unas comunidades, en este caso educadores, en este contexto de los 70, militantes cristianos, activistas sociales, militantes políticos, que vieron en esas ideas portadoras como de un nuevo imaginario, hay que decirlos como un nuevo imaginario de la liberación, de la emancipación, una herramienta que fue ya puesta en práctica y recreada, convirtiéndose ya en un movimiento. Esta propuesta tiene como unos rasgos característicos que son históricos y contextuales y que precisamente ya anunciamos, pues han ido transformándose en estas 5 décadas, pero que podríamos decir ahí sí como en matemáticas básicas, como un mínimo, como un múltiplo, son estas 5 ideas que voy a enunciar ahora. Entonces, en primer lugar, un rasgo de esta tradición pedagógica crítica es como su carácter crítico, problematizador. Es decir, el punto de partida, por ejemplo, del discurso freiriano fue esa crítica a la educación opresora, a la educación bancaria. Todos los que estamos en esta tradición siempre tenemos como un posicionamiento, por decir,
no solo crítico como intelectual, sino indignado por aquello que hoy vamos a reivindicar, porque en lo educativo, la labor educativa no es una práctica meramente intelectual, sino que está impregnada de muchos sentidos que nos atraviesan como seres humanos, en lo político, en lo emocional, en las voluntades. Entonces, por eso no podemos como verla como un ruido que hay que sacar. Entonces, en primer lugar, ese carácter crítico, que en unos momentos puso el acento en el carácter, no sé qué, clasista de la educación, en otros momentos en el carácter imperialista de la educación, pero también en los discursos pues, más contemporáneos, pues evidenciar este carácter sexista, patriarcal de la educación, hoy el discurso emergente de lo colonial. Entonces, podríamos decir, los que estamos en esta perspectiva crítica tenemos un pie ahí. Pero también, que es un elemento pues, que podríamos decir está en el discurso fundacional de Freire, es que también en estas prácticas educativas populares hay como cierto sentido utópico, es decir, cierta deseabilidad de futuro que se expresa en el término de Freire, pues la idea de la esperanza, del inédito diable, pero lo que sí queremos decir es eso, lo que nos decía Catalina, decir que más que lo que aprendió allá en las universidades norteamericanas, lo aprendió acá, en América Latina, fue esa preocupación de que cada una de las cosas que hacemos tiene un sentido, tiene la posibilidad de proyectarse hacia algo más allá de las contingencias institucionales o las modas. Entonces, en la educación popular hay esa convicción de que desde la educación, desde las prácticas educativas, también se puede contribuir a la transformación de sujetos, de prácticas de relaciones, e incluso en los discursos más optimistas de la sociedad en su conjunto. Un tercer rasgo de la educación popular es la idea de que esa transformación cultural, social, política, solo es posible en la medida en que las personas y los colectivos que hoy estamos o estarían en un lugar de subalternización, de exclusión, de opresión, se conviertan en sujetos o se transformen, se formen como sujetos de ese cambio. Es decir, la idea de lo popular en estos discursos está impregnada de este sentido de empoderamiento, de posicionamiento. Un cuarto rasgo es que en esta tradición siempre ha habido la preocupación de incidir como en alguna dimensión de lo que nos hace precisamente sujetos de transformación. En el caso de Freire, el énfasis en la conciencia, ¿no? Un poco los 80 va a marcar la idea de la importancia de la cultura, de los universos simbólicos, entonces el trabajo educativo como una acción cultural para transformar representaciones, sentidos, creencias. En las últimas décadas el acento en subjetividades, precisamente para incorporar estas otras dimensiones emocionales, volitivas, que van más acá de la cultura, pero también que van más allá de lo solamente racional e intelectual. Y finalmente un rasgo por el cual muchas veces se conoce a la educación popular, que es solo uno de sus rasgos, es que desde sus orígenes ha procurado como generar metodologías de carácter dialógico, participativo, interactivo, pero en últimas, pues este tipo de propuesta educativa, pues lo que podríamos decir es portador también de unos sentidos, de unas maneras de entender y hacerlo educativo, entre otras, en este caso, pues en este sentido transformador. Es en este campo en el que surgió esta metodología de sistematización respondiendo a cuestiones como la siguiente. Es decir, a partir de esa recepción, decíamos, de la educación popular, de las ideas de Freire, que inicialmente impregnaron especialmente el campo de la educación de adultos, aquí del que proviene María Teresa, la educación de jóvenes y adultos, pero muy pronto pasó también a la educación con organizaciones campesinas, con organizaciones de pobladores, con mujeres de los sectores populares, con jóvenes. Empezó a proliferarse y podríamos decir en los años 70 y 80, pues existían, como existe hoy, una gran cantidad de experiencias educativas, la mayoría de ellas por fuera del contexto escolar, algunas en el contexto escolar, que si bien habían nacido con ese ímpetu de una educación que quería transformar a corto plazo el mundo, pues ¿qué pasaba? Transcurridos 5, 10, 15 años, entonces muchos de nosotros, ya empiezo a hablar en primera persona del plural,
encontrábamos que quizás no habíamos hecho esa gran transformación imaginada, pero que en nuestras prácticas sí habíamos generado pequeños cambios, transformaciones en los contextos, en las poblaciones, en las relaciones que estaban allí. Pero también reconocíamos que en esa experiencia compartida habíamos generado unos saberes que no poseíamos previamente a eso. Es decir, algunos podíamos venir del mundo universitario, de formaciones disciplinares, profesionales, pero encontrábamos que desde esa experiencia educativa común habían surgido modos de ver, de hacer, que eran, podríamos decir, emergencias, eran novedades. Veíamos importante recuperar esas transformaciones y esos saberes construidos. Lo veíamos importante porque sabíamos que esa comprensión más profunda de la práctica también nos iba a permitir mejorarla, pero también nos iba a permitir comunicarla a otros y a otras, pues porque podía tener algún valor pues para quienes iniciaban o ya estaban. Entonces podríamos decir, frente a esa necesidad fueron surgiendo propuestas que empezaron a llamarse, a mí no me gusta el nombre, pero así se llama, sistematización de experiencias, un poco por esa influencia en los 70 de la teoría de sistemas y todo, porque la idea era como ordenar ese caos, el de generar un conocimiento más sistemático. Entonces, aquí lo que quiero señalar es que buena parte de las metodologías de investigación que hoy tenemos en el campo de las ciencias sociales educativas provienen de disciplinas. De la sociología ha sido una fuente muy grande de metodologías, pero igual la historia, la antropología, con la etnografía. En este caso estamos frente a una metodología que surge en un contexto, podríamos decir, marginal, la piedra desechada de los arquitectos, sí, y que, al igual que la investigación participativa, a la que hacía referencia María Teresa, nace, su contexto de origen es más ligado a prácticas, luchas, movimientos sociales, pero que, como lo vamos a intentar demostrar, pues tiene una potencialidad que también puede ser trasladada a otros terrenos, entre otros la investigación educativa. Es decir, entonces, ustedes y nosotros, maestras, sabemos, muchas veces nos pasa en eventos como estos, que dicen, viene el superespecialista de Francia, Inglaterra, a hablar sobre tal cuestión de didáctica. Y uno oyendo dice, uy, pero eso que dice el señor yo también lo sé, yo lo he visto, es que es lo que yo hago, es lo que yo pienso. Pero, mire, esa persona tuvo la posibilidad de elaborar, de construir, de conceptualizar esa práctica y se vuelve hoy el experto famoso en ese tema. Igualmente, entonces, aquí la necesidad de reconocer que muchas de las prácticas que realizamos, especialmente aquellas que intencionalmente quieren transformar algún elemento o el conjunto como de dimensiones de la institución escolar, pues son valiosas y que en esas prácticas de transformación se generan unos saberes que también son susceptibles de convertirse en conocimientos más sistemáticos y pues también mejorar la práctica, seguir mejorando nuestra práctica y la de otros. Entonces podríamos decir, estamos frente a una modalidad de producción de conocimiento, está bien como para mirar eso, que el conocimiento sobre las realidades sociales, en este caso sobre la educación, pues puede tener también diferentes alcances. O sea, uno es producir la gran macroteoría sistémica para comprender todas las cosas del mundo, pero también hay teorías de mediano alcance, más corto alcance. Aquí estamos pensando en la posibilidad de producir conocimientos sistemáticos sobre y desde nuestra propia práctica. Allí yo ubico un principio que es, muchas veces no sabemos todo lo que sabemos, porque así como uno al oír al conferencista dice, ay, eso yo también lo he pensado, lo he dicho, también muchas veces por ese efecto de minimización de los maestros como sujetos, también podemos decir, un poco reproduciendo también relaciones de poder, es que yo soy un simple maestro de escuela y por tanto no puedo investigar. Entonces es riesgoso de todos modos ese distanciamiento, ¿no? De todos modos, claro,
en esta sociedad, claro, se ha ido institucionalizando la investigación, hay expertos en investigación, toda una institución, premios, todo. Y claro, hay unos, o existimos unos que somos investigadores de oficio, 99% de nuestro deseo está allí. Pero eso no quiere decir que entonces el conjunto de ciudadanos de otras profesiones prácticas como educadores estén negadas a producir conocimiento. Es decir, podríamos decir con el tipo ideal, los tipos ideal que nos traía Emilio, es cada uno de nosotros tiene algo de profeta y cada uno de nosotros tiene algo de sacerdote. Es decir, no hay, es decir, el 1000%, 100% profeta. Seguramente Jesús fue profeta, pero también fue maestro. Y también muchos de ustedes que su identidad es como maestros, pues tendrán algo de profeta. Entonces, acudiendo a la metáfora de Emilio, la sistematización sería la posibilidad también de recuperar lo que tenemos de profeta desde nuestras prácticas, reconocer que allí se pueden generar saberes. Obviamente no es lo mismo la práctica individual de un maestro que de pronto empieza a innovar en la enseñanza de las matemáticas o de las ciencias, que un colectivo de maestros que echa un diagnóstico de una situación que se ve como problemática y se vuelve objeto de reflexión, de conversación, pues encaminan un proyecto para transformar sus prácticas de una manera sistemática. Allí la posibilidad de rescate y reflexión de esa experiencia pues tiene más potencia. Entonces la sistematización hoy la entendemos como una modalidad de producción de conocimiento de esta familia más amplia de metodologías participativas, como la investigación-acción, que tiene por objeto reconstruir y analizar prácticas, en este caso educativas, que se consideran significativas, digamos valiosas en el sentido de que allí uno reconoce que hay una innovación, una transformación, una emergencia, una novedad, y que a partir de esa reconstrucción y de un análisis e interpretación sistemática de esas prácticas y de los saberes generados en ella, puede producir un conocimiento más sistemático que puede ser comunicable a otros colegas, podríamos decir, y también que puede contribuir incluso, podemos decir, a la reflexión, podemos decir, a las teorías pedagógicas y educativas. Ve aquí. Que básicamente narrar o describir la experiencia ya de sistematizarla, o unas más ideologizadas de decir, no, básicamente el método de la sistematización es el método dialéctico, de combinar abstracto teoría, práctica teoría, y otras que de pronto como la que nosotros promovemos, que reconocemos la complejidad y la densidad de las prácticas educativas y precisamente consideramos que solamente es posible reconstruirlas e interpretarlas si reconocemos e incluimos en el ejercicio investigativo lo que hay de objetivo, pero también de subjetivo en estas prácticas. Es decir, por eso es que también algunos hablan de sistematización de experiencias. A nuestro juicio, lo que plantea esta metodología es sistematizar prácticas, por ejemplo, innovativas, transformativas en educación, desde la experiencia y los saberes de sus practicantes. Ya como apareció el papelito rojo de los 5 minutos, entonces básicamente yo lo que señalaría es que nosotros y nosotras también debemos pensar
que la investigación educativa no solamente es esta de los especialistas, o cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer una maestría o un doctorado, de encontrar la vara mágica de hacer investigación científica, sino que también, no contra ni versus, también hay unas posibilidades de hacer investigación, de producir conocimiento cotidiano, cercano, y que a lo que hacemos, que no necesariamente está asociada a la conducción de un título, tener una mención, pero que sí permite comprender mejor y transformar nuestras prácticas. Ya acerca de las metodologías y todo eso pues está en el libro. Y finalmente, lo que yo diría es, en estas metodologías que combinan, podríamos decir, estrategias y técnicas que provienen tanto de esta tradición participativa como de toda la tradición cualitativa, implica también que tengamos como una relación, podemos decir, crítica con, por ejemplo, la misma teoría, un poco en la línea de lo que planteaba Emilio. Es decir, aquí no se trata de investigaciones precisamente deductivistas, no porque desconozcamos lo conceptual, lo teórico, ya lo ha dicho Emilio, pues está presente, sino que la relación con lo conceptual, con lo teórico, va dándose un poco como en algunas investigaciones de carácter cualitativo, a partir de las emergencias, de las problemáticas, de las reflexiones que van surgiendo sobre los mismos hallazgos. Igualmente, la relación con las metodologías, que generalmente tienden a ser, incluso en la investigación científica, muy acríticas, es decir, se considera, es decir, que uno puede discutir las teorías, los enfoques, las epistemologías, pero parece que una técnica es algo ya como naturalizado. Aquí en este caso la idea es que, precisamente de acuerdo a la naturaleza de las preguntas que orientan una sistematización de las características del colectivo de educadores, de los contextos, se puede acudir tanto a técnicas, estas ya podrían ser formalizadas en las ciencias sociales, pero también como a reinventar y a recrear dispositivos, técnicas como muy sensibles a las prácticas como decir, que se quieren estudiar. Entonces nosotros hemos trabajado unas técnicas, por ejemplo, que llamamos dispositivos de activación de memoria, que entonces son técnicas ligadas, por ejemplo, a recorrer un territorio, ir conversando sí, sobre estos lugares significativos, o a construir, bueno, esto ya es un lugar común, como lo que hay aquí en lo de los mapuches, un museo, una exposición que genera conversaciones sobre situaciones específicas. Entonces, para terminar, lo que quiero es como invitarlas, invitarlos a decir, hay otros modos de ver y entender la investigación, que qué bueno que también nos atrevamos a acercarnos a ellos. Gracias.